Gracias por acompañarnos una emisión más del Fogón, programa que produce el informativo digital Nuestra Gente Campeche. Y como siempre transmitimos desde las puertas San Román, barra de café y galería, ubicado aquí sobre la calle 10 a unos pasos de la iglesia del Cristo Negro. Pues bien, hoy comparto este espacio con mi amigo el periodista Germán Gómez Duarte. y hoy vamos a tratar el tema de esta nueva relación que hay del ejército mexicano con la sociedad. Germán, ¿cómo ve la sociedad al ejército mexicano en el México de hoy? Mira, Héctor, en el México de hoy, hace 6, 7 años, yo me acuerdo de una encuesta que se hizo a nivel nacional, donde el ejército y la iglesia representaban o tenían el 75% aproximadamente de aceptación. Ya la descomposición de la clase política era francamente terrible. Ahora 6, 7 años después, gozan del mismo desprestigio que la clase política, el ejército. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? ¿Por qué está esa relación echada a perder? Yo creo que los hierros del ejército han sido terribles, terribles, no solamente hablando de Tlatlaya y hablando de los 43 de Ayotzinapa, sino se ha descubierto una serie de contubernios con los grupos criminales que han lastimado severamente a la sociedad y han erosionado esa confianza que se le tenía como institución. Me llamó mucho la atención este último hecho de 5 militares muertos en Colima. Son atacados, la columna es atacada para rescatar a un tipo que venía herido. Se me hace muy raro, no solamente a mí, mucha gente que así lo estimó. Toda una columna para proteger a un herido. ¿Quién era el herido? Hay mucho de oculto, muchas cosas absurdamente ocultas en el ejército. Creen que la gente, al igual que los políticos, creen que la gente sigue siendo la misma de hace 6, 7 años. Y no es así. Así es. A mí me parece que el ejército mexicano, siempre la primicia es que es defensor del pueblo. Sin embargo, como tú bien mencionas, coincido contigo en el hecho de que ha sido trastocado a través de la corrupción, el contubernio, la impunidad, y vemos uno de los casos más sonados que tal vez que recordamos, el del general José Jesús Gutiérrez Rebollo, que en el 97 fue detenido y sentenciado a poco más de 40 años de cárcel por brindarle protección a Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Murió en el 2013, me parece, el general, en una operación que le hicieron. Pero bueno, son situaciones que hemos visto que han pasado. Anteriormente fue el problema de Tlatelolco, la intervención del ejército en el Tlatelolco 68, en la muerte de tantos estudiantes, de tantos trabajadores. Pero ¿qué sucede también? O sea, me parece que hay que ser críticos, también hay que ser justos. O sea, solo señalamos al ejército, pero el responsable, por ejemplo, en el caso de Tlatelolco, se le siguió pagando una pensión por años, y hoy su mujer, muy famosa en los 80 por ser artista destacada del cine de ficheras, sigue cobrando esa pensión. El responsable de que el ejército haya salido a las calles a meterse en este movimiento social entre estudiantes y trabajadores. ¿Por qué? Porque era el secretario de Gobernación en el gobierno de Díaz Ordaz, y luego fue el siguiente presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Entonces, de eso poco se habla, se señala al ejército. A mí me parece que el ejército está viviendo una campaña de desprestigio también por parte de, ve a saber quiénes, tratando de distanciar a la sociedad con el propio ejército. ¿Quiénes serían los que ganarían con este distanciamiento si la sociedad realmente ya no respalda a sus Fuerzas Armadas, si la sociedad realmente rompe con su ejército? ¿Cuál sería el sector que saldría ganando con esto? Mira, en un análisis en frío, a bote pronto, los únicos que salen ganando en un distanciamiento entre el ejército y el pueblo es la clase política. No hay otra clase de personas que ganen. O sea, podríamos estar diciendo entonces que la clase política también tiene metidas las manos en otros negocios, desde luego. el crimen organizado. Mira, cuando tú ves que la clase política hace leyes para quitarle poder al ejército, por ejemplo, hace algunos 5 años, más o menos, 4 años, le quitaron la potestad al ejército de poder enjuiciar a los mismos militares que estaban corrompidos, y ahora pueden ser enjuiciados a través de un litigio civil.
Algo con que esos me parece... jueces que liberan Efectivamente. a muchas gentes porque se malintegró el expediente, porque se violó los derechos humanos al momento de la detención. Así es. Entonces, de eso estamos hablando. Me parece que el ejército mexicano, Germán, está también se pone en la vitrina de riesgo, porque sale a hacer tareas que realmente no le corresponden, sale a hacer tareas para las cuales no son formados. Ellos son un ejército de paz, un ejército de atención a la ciudadanía, un ejército para momentos de contingencia, y salen a hacer tareas policiales. ¿Por qué tienen que salir a hacer tareas policiales? ¿Por qué el ejército sale de los cuarteles y se ve un gran despliegue militar a lo largo y ancho del territorio nacional? Porque las policías han sido corrompidas, municipales, estatales y federales han sido trastocadas, y entonces el ejército tiene que salir a las calles a hacer una tarea para la cual no están preparados, y entonces viene la violación a los derechos humanos, el abuso de la fuerza, las desapariciones forzadas. ¿Quién está preparado para enfrentar la corrupción de la misma civilidad, del mismo pueblo? ¿Quién está preparado? Yo creo que no hay nadie que esté preparado. No es posible que un ejército que goza de la confianza del pueblo salga y se corrompa. Entonces, en primer lugar, la policía, ¿qué hizo con tantos y tantos miles de millones de pesos que ha costado certificar a esos policías? Estamos viendo hace unos días un policía que es agarrado dándole clases de corrupción pero si aquí a sus elementos. Si aquí teníamos una policía certificada con un secretario de gobierno que no pasó los exámenes de control de confianza. Eso es lo que yo veo, que el ejército no ha logrado separarse y decirle al pueblo, a ver, ellos son una cosa y nosotros somos otra. El ejército ya está siendo identificado tal cual como autoridad y ya no como ejército. Así es. Entonces partiendo de esto, Germán, ¿cómo concluyes este tema? Yo creo que tenemos que tener un ejército más moderno, más participativo con la sociedad, que no busque ni espere que los legisladores le den ese paso. Siguen siendo el brazo armado del Estado. Y yo creo que una de esas formas de estar más imbuidos dentro de lo que es el contexto social, el tejido social, es metiéndose en más actividades con cada uno de los ciudadanos. No como vigilantes, sino como participantes. Ciudadanizar su actuar. Yo creo que ese es el camino y la modernización de sus tropas. Me parece, coincido contigo, yo concluyo en que sí necesitamos un ejército más moderno, un ejército más moderno de fondo, en estructura, y para esto me parece que se tiene que legislar en este sentido para ver qué es lo que realmente tiene que hacer el ejército. Si va a ser un ejército que va a salir a las calles, que los elementos sean formados para eso y que su actuar esté dentro de un marco jurídico totalmente reglamentado. Me parece que hoy al ejército se le asignan tareas que no están reglamentadas y realmente no saben cómo actuar. Creo que sí, a pesar de que hay hechos que los ponen a ellos contra la pared y ha bajado la credibilidad de la que tú hablaste al principio, considero que aún gozan de la simpatía y es bien visto aún por parte de la ciudadanía, pero estamos a tiempo, me parece, como sociedad, me parece que el gobierno está a tiempo de meterse a reglamentar jurídicamente para darle las herramientas suficientes al ejército y pueda hacer tareas que hoy le exigen, de salir a las calles, hacer lo que le corresponde a las policías, que ahora que están completamente fuera de contexto por la corrupción en que están metidos. Concluyo fácilmente y rápidamente. Esto es un ejército que en sus tropas empieza a haber desánimo, empieza a haber señales de frustración. Es un ejército que está en riesgo. No esperemos como ciudadanos que nuestro ejército se levante. Yo le pondría, es una sociedad que está en riesgo. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, mucho más Germán, amplio. Muchas gracias y mandamos un saludo a Francisco Vázquez Burgos, que por cuestiones de trabajo pues no pudo estar hoy con nosotros. Así es. Así que gracias, sobre todo gracias a usted por el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita en la próxima semana, en la siguiente entrega del Fogón, y bueno, vamos a disfrutar estas bebidas que nos dan amablemente Antonio y Sofía, propietarios de Las Puertas.